Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que nos acompañan en los diferentes municipios de Antioquia y por supuesto a las chicas y a los chicos del grado 10º que están conectados con el curso Vamos para la Universidad, el curso de lectoescritura, sobre el cual estamos desarrollando la unidad número 5, ya concluyendo estas semanas de formación. Bueno, y como ustedes bien lo saben, la universidad está programando para sus padres de familia una reunión, es una invitación que se les hace a que se encuentren el próximo 26 de septiembre desde las 10 de la mañana en las respectivas instituciones educativas a las que ustedes pertenecen. Y la finalidad es darles a conocer el alcance y el futuro del programa Vamos para la Universidad de Antioquia. Entonces los esperamos. Por favor, tomen nota, el próximo 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en las diferentes instituciones educativas de las que ustedes hacen parte. Bueno, y como para desarrollar el tema entonces del día de hoy, les invito a que sigamos entonces la agenda programada, que como les decía, hace parte de la unidad número 5, que estamos concluyendo. Recuerden que hemos estado hablando de la importancia de la argumentación, ya hemos visto las tesis y cómo se plantean las tesis en la argumentación. En la sesión anterior hablamos también de los diferentes niveles de lectura y los niveles de la lectura, por ejemplo, académica. Y hoy vamos a hablar específicamente de cómo se redactan los informes escritos y cómo se redacta el artículo científico. ¿Eso qué es? ¿En qué momentos se deben realizar en la vida académica o en la vida laboral? Si es el caso que a ustedes les corresponda desempeñarse entonces como profesionales en los que seguramente van a tener que dar cuenta de un informe escrito o de un artículo científico. Bueno, antes de hablarles pues específicamente sobre el tema, les invito como siempre a que repasemos la guía de aprendizaje. También pues la invitación el día de hoy es para que nos cuenten cómo van con el desarrollo de la actividad integradora, ya están terminando las últimas actividades, qué inquietudes tienen al respecto y demás. Bueno, entonces importantísimo que ustedes nos apoyen repasando el material de las clases que se encuentra en la plataforma vamospalauniversidad.com. Haciendo la revisión también de los recursos de apoyo que hay allí, videos en los que se amplía el tema, lecturas muy seleccionadas del curso de lectoescritura, ejemplos de diferentes sitios especializados, algunos videos y demás. Otro asunto muy importante es que ustedes realicen la actividad que corresponde entonces a esta semana y a esta unidad, y finalmente esa participación pues que también siempre les estoy solicitando durante los encuentros a través de videoconferencia, a participar, a plantear sus inquietudes, hacer sus respectivas reflexiones, aportar digamos también en la construcción de estos temas, porque su experiencia, ese compartir en las aulas también es fundamental para poder hacer exitoso este programa. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Vamos a recordar un poco de lo que hablábamos la sesión anterior. Bueno, acá recuerdan que hablamos sobre los diferentes tipos de lectura, hablábamos que cada una de ellas, digamos, en lo que se refería al contexto académico y en los propósitos académicos, tenía, digamos, como unos diferentes niveles. En el nivel más bajo, recuerden que teníamos la lectura literal, que pues me gustaría que me contaran ustedes rápidamente de qué se trata la lectura literal. Cuando vamos avanzando, digamos, en el análisis de la información, entonces ya nos ubicamos en otro nivel que es la lectura inferencial, y finalmente llegamos al desarrollo de una lectura crítica o una lectura analógica. ¿Qué es cada una de esas etapas de la lectura? ¿Cómo las interpretamos y cómo las desarrollamos entonces cuando estamos llevando a cabo una lectura académica o una lectura, por ejemplo, para poder comprender pruebas y exámenes como las que nos hacen para ingresar a la universidad, cuando llegamos al grado 10º y al grado 11 para justificar unas competencias que debemos tener de acuerdo con el sistema educativo,
con los estándares internacionales también de educación. Entonces, para resolver mucho mejor esas pruebas, que sobre todo nos pueden permitir, les van a permitir a ustedes el acceso a universidades, también es muy importante que siempre consideren los tipos de lectura y cómo, digamos, ellas inciden, y la forma en que se aborda entonces el texto desde cada uno de esos niveles incide en cómo se comprende y cómo se interpreta y cómo se analiza el texto por el cual nos están preguntando. Bueno, ninguno de ustedes, digamos, se lanzó a contestar. Recuerden que la lectura literal es aquella que hacemos con base en la información que está en el texto, entonces por eso le llamamos una lectura intratextual, que se supone que es ese momento en que el autor está metido en el texto, perdón, el lector está metido en el texto. La lectura inferencial ya implica que nos salgamos nosotros del texto y que el texto más bien entre en nuestro cerebro y empiece, digamos, a generar pensamientos, a generar ideas y demás. A esa lectura le llamamos intertextual. Y viene la lectura analógica, a partir de la cual nosotros hacemos evaluaciones sobre eso que hemos leído y posiblemente podamos realizar también la construcción de nuevo conocimiento. Esa lectura nosotros no, digamos en la lingüística se le llama la lectura extratextual. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá estaba entonces ese resumen de los tipos de lectura, pero ya hicimos el resumen. Vamos a empezar entonces hablando sobre el informe escrito. ¿Quién recuerda qué es un informe escrito antes de que entremos a la definición? ¿O de qué se trata entonces un informe escrito cuando hablamos de él, cuando nos lo solicitan, por ejemplo, en las diferentes materias, no solamente en las de español, sino también en otro tipo de asignaturas, como por ejemplo sociales, incluso matemáticas? A veces nos piden resolver algunos problemas y plantear, digamos, esas respuestas con búsquedas bibliográficas y demás. Bueno, ¿qué será entonces un informe escrito? Vamos a ver entonces respuestas acá. Es un texto en el que se evidencian procesos académicos o investigaciones para que el lector los evalúe y los conozca. Su propósito es informativo, es decir, entonces es una producción textual a través de la cual nosotros mostramos un tipo de proceso académico o digamos el resultado de una investigación que es sencilla. No se trata de una investigación científica, sino por ejemplo de la búsqueda de autores que hablen sobre un tema determinado, una profundización sobre ese tema, también digamos como una recopilación de la evolución, por ejemplo, que han tenido los temas y demás, para que entonces se presentan al lector para que él los evalúe y conozca esos temas de los que se habla a través del informe escrito. Entonces, recuerden que siempre hemos dicho que cuando vamos a escribir, que cuando vamos a elaborar un informe o cuando nos acercamos a algún tipo de textos, como espectadores, como receptores de esa información, tenemos que tener muy cuenta desde qué lado estoy leyendo o a quién dirijo aquel mensaje que estoy elaborando. Entonces, dependiendo también del público al cual se le dirige este tipo de textos, pues el nivel y la rigurosidad que hay que tener, por ejemplo, en el lenguaje puede variar. Generalmente, pues es un lenguaje que es más frío, se puede hacer en tercera persona, o incluso es recomendable que se haga en tercera persona, a pesar de que se trate también de textos argumentativos, porque la idea entonces es informar, alejándose un poco como del tema, sino así y haciéndolo de una forma equilibrada. Bueno, ¿para qué sirve entonces un informe académico? Muchas veces entonces cuando ustedes están desarrollando las diferentes tareas, también para las asignaturas, se preguntan qué sentido tiene, por ejemplo, que les pongan a dar cuenta sobre un tema determinado y demás. Pues lo primero es que ustedes profundizan y pueden conocer mucho más acerca de los diferentes fenómenos que componen esas asignaturas de estudio, de los casos de éxito, bueno, etcétera, de un sinnúmero de temas que puede haber alrededor de la formación. Pero también, digamos, lo que se busca a través de
de esos informes es motivar en ustedes y en quienes los elaboran la capacidad de análisis para que se pueda dar a entender y para que la sociedad pueda comprender aquellos fenómenos que ocurren en sus entornos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tratar de hacer, digamos, informes académicos de un sinnúmero de temas, así como ustedes, por ejemplo, están haciendo esa investigación que va a conducir a la actividad integradora. ¿Qué tal entonces si, por ejemplo, algunos de ustedes plantean unos temas que pudieran servir entonces desde lo académico para dar un informe, a ver qué se les ocurre que podríamos decir a quienes estén escuchándome? Entonces, si estos informes se hacen para que tratemos de comprender los fenómenos que ocurren, digamos, al hombre y entender asimismo a las sociedades qué tipos de temas cabrían allí. Y esta vez no lo hacemos desde la polémica que sugiere entonces un informe o más bien un escrito argumentativo simplemente porque sí, sino porque tiene una rigurosidad que su nombre lo indica, tiene que ver o está relacionada con lo académico. A ver entonces esos temas, todavía no veo planteados pues algunos de ellos. Ahorita vuelvo a preguntarles cuando se conecten un poquito mejor pues con la clase y puedan, digamos, superar esos problemas que ha habido pues para algunos como de sonidos, y esperamos pues que estén realizando las recomendaciones o llevando a cabo las recomendaciones que se les están ofreciendo a partir o que les está ofreciendo la persona que está en el soporte. Bueno, entonces, ¿qué características tiene un informe escrito? Es un texto expositivo y explicativo. Recuerden que la intención que tiene es mostrar, hacer comprender, hacer ver, que los otros entiendan, que los otros miren y demás. Su propósito entonces es dar resultados sobre un proceso de investigación que no es muy complejo, que no es tan riguroso como por ejemplo un hallazgo científico, pero que sí requiere pues que haya una rigurosidad, que no se invente nada, que todo el material que se recopile, digamos, se pueda presentar producto del análisis que hizo el mismo autor. Se centra en un tema determinado. Recuerden la importancia también que veíamos o cómo veíamos la importancia que tenía segmentar la información, poder enfocarnos muy bien. De eso vamos a volver a hablar en unos minutos. Y pues recuerden que es un texto objetivo. Eso quiere decir que yo no voy a inscribir allí mi opinión. Y recuerden también que habíamos hablado de la diferencia que hay entre argumentar y opinar. Puede que utilice algunos elementos de los textos argumentativos, pero vamos a basar, digamos, ese análisis en situaciones razonables, en hechos que puedan ser explicados. Se escribe, se los había dicho, en tercera persona. Esto es algo que de pronto nos cuesta un poquito a algunas personas, a otras nos cuesta más escribir en primera persona, pero cuando hagan un informe académico no digan a nosotros nos pareció, a mí me pareció, encontramos que, no. La idea es que siempre usen la tercera persona, porque pues eso permite darle mayor seriedad a ese texto que están planteando. Y finalmente tiene una estructura enunciativa, como les decía, aunque puede ser argumentativa o puede ser descriptiva. Es decir, podemos escribirlo a partir de un modo del discurso expositivo. Sin embargo, también cabe el caso de que vayamos a plantear una tesis y tratar de demostrarla a partir de esos análisis que hicimos de información, o describir un proceso determinado que también, digamos, es muy válido. ¿Cómo es la estructura entonces de un informe escrito? Como les decía, como se trata entonces de un texto explicativo en el que se da cuenta de un tema específico, lo primero es que debe tener una pregunta formulada. Así como el texto argumentativo tiene una tesis que hay que demostrar, el informe escrito debe tener una pregunta formulada que se debe dar, a la que se le debe dar respuesta. Y también debe tener una conclusión. Digamos que nosotros siempre hemos señalado, o yo les he señalado durante estos encuentros, que más o menos uno podría resumir la estructura de un texto en 3 partes muy sencillas, que generalmente se usan para describir
las estructuras de los cuentos o de los tipos de discurso narrativo, pero que en este caso también, digamos, nos funciona muy bien, o casi en la mayoría de los casos, y es que todas las cosas tienen un comienzo, inician por algún lado, ¿cierto? Entonces, tienen, digamos, unos acontecimientos, tienen unos desarrollos, un desarrollo, y finalmente tienen, digamos, un cierre, un final. Bueno, si digamos esta fórmula siempre nos la grabamos, va a ser más sencillo que siempre que contemos historias o que hagamos textos o que hagamos trabajos o que construyamos, por ejemplo, reseñas, resúmenes. Bueno, no recuerdo qué otros tipos de modos discursivos vimos, me gustaría también que ustedes me recordaran, me refrescaran la memoria, resúmenes, reseñas, bueno, cuáles otros, y no, sin importar cuál sea, todo va a tener, digamos, un cuerpo y va a tener una finalidad y va a tener un propósito, siempre vamos a saber a quién le dirigimos esa información y demás. Entonces, si partimos de que casi todos los textos tienen una forma de empezar, entonces a partir de esa forma en que empiezan y ese propósito tienen un desarrollo, una forma de digamos, plantear esa idea principal y sustentarla, y luego cierran de alguna manera, ¿cierto? Bien sea por un final, por unas conclusiones y demás. Lo mismo podríamos entonces decir del informe escrito o de la estructura del informe escrito, teniendo que el tema de la pregunta formulada sería como el inicio. Recuerden que en el caso, por ejemplo, de los textos argumentativos, la pregunta formulada tendría o haría las veces de tesis. Una respuesta al interrogante sería acá como el desarrollo, cómo se va a responder ese interrogante, cuál bibliografía voy a usar, cuáles autores consulté, con qué metodología voy a lograr responder aquello que me estoy preguntando y que estoy respondiendo a través del informe escrito, que es explicativo. Y finalmente, unas conclusiones. Recuerden entonces que esa respuesta al interrogante en la estructura argumentativa sería como, ¿qué? Digamos que sería como la parte en la que se presentan los argumentos que sostienen la tesis. Y finalmente, entonces, acá hay un cierre, en el cuento hay una moraleja, en un cuento o en una fábula más bien hay una moraleja, en el cuento hay un final que puede ser triste, que puede ser feliz, en una obra como una novela, por ejemplo, también hay un cierre, un final que no sabemos si es feliz o triste. En un texto argumentativo hay entonces también un final que pueden ser unas conclusiones, y lo mismo ocurre cuando estamos hablando de un informe escrito. Entonces ese final de la información, eso que nos va a permitir que haya una unidad textual, está basado entonces en las conclusiones que vamos a presentar de ese tema. Entonces recuerden esa fórmula sencilla, inicio, desarrollo, final. Para el caso del informe escrito, entonces, es plantearse una pregunta, que es como el inicio, tratar de darle una respuesta a ese interrogante, y finalmente una muy buena conclusión. Ninguna de estas partes es menos relevante, siempre hay una que tiene, digamos, una función específica en el desarrollo de los textos. ¿Por qué? Pues porque si yo, por ahí lo dice la cultura popular, lo que mal empieza, mal termina. Si yo empiezo, digamos, formulando una pregunta que no es adecuada para aquello que voy a tratar de explicar, pues seguramente ese informe no me va a quedar muy bien sustentado. Lo mismo ocurre con la tesis, y por eso es que ponemos tanto cuidado y hacemos tanto énfasis en que ustedes sean capaces de reconocer, por ejemplo, la idea principal de un texto, que sepan diferenciar entre tema e idea principal, y que reconozcan que dentro de las estructuras textuales y de los discursos hay entonces diferentes enunciados que tienen y oraciones que tienen, digamos, unas funciones diferentes de acuerdo como al tipo de párrafo y la ubicación de esos párrafos en el texto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para que ese informe nos quedara con esa estructura de la cual les estoy hablando? Con un inicio muy bien sustentado en una pregunta, en una introducción y demás, donde yo le dé cuenta
digamos, a quien vaya a leer ese informe sobre lo que le voy a contar, y con un desarrollo también que dé respuesta a esa pregunta y unas conclusiones que le pongan el broche de oro al informe. Entonces se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Lo primero es entonces considerar que antes de escribir un informe académico hay un antes y hay un después, que es lo mismo que decir que hay primero una investigación y luego, digamos, viene el proceso de escritura. Ahí, digamos, entonces habría un asunto que es de lógica. Yo no empiezo a escribir si no tengo la suficiente información para escribir. ¿Qué pasa? Muchos de los informes escritos están mal sustentados o resultan mal sustentados a la luz de los profesores, de las profesoras, de académicos de diferentes disciplinas. Incluso, pues, como les decía, cuando estos se presentan en la vida laboral, porque pues no hay un buen sustento teórico o una buena investigación. Entonces, para poder escribir bien hay que investigar sobre el tema y hay que conocerlo muy bien. Yo no hablo de lo que no conozco, y ese es un principio también que hay que aplicar al desarrollo de cualquier tipo de escritura. Bueno, ¿cómo es esa investigación? Ya habíamos visto estos pasos anteriormente cuando hablamos un poco de cómo configurar entonces los textos, pero vamos a repasarlos. Recuerden que es muy importante tener claro el tema. Vamos a ir señalando entonces acá, señalando aquí cuáles son esos pasos. Entonces, tener claro el tema, es decir, como les decía, delimitarlo, enfocarlo, saber muy bien qué es lo que voy a contar sobre ese asunto. Bueno, después viene entonces la formulación de preguntas para poder hacer una pregunta específica. Y en la formulación de preguntas, entonces podemos resaltar alrededor de ese tema los siguientes interrogantes. ¿Qué es entonces ese tema del cual estoy hablando? Seleccioné mal el color acá, ahora sí. Entonces, ¿de qué se trata ese tema o qué es específicamente aquello por lo que me estoy preguntando? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué características tiene? ¿Cómo puede estar funcionando o cómo funciona? ¿Qué lo causa y qué efectos originan estas causas? No son las mismas preguntas para todos los tipos de informes, porque puede ser que estemos hablando de temas a los cuales no se acomoden entonces cada una de estas preguntas. Habrá entonces que mirar cómo a partir de la capacidad de análisis y de empezar, digamos, como una búsqueda muy preliminar, voy determinando qué es lo que necesito buscar acerca de ese tema. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hablar de un caso de la vida real. Yo estoy escribiendo un artículo sobre turismo de naturaleza. Lo primero que tengo que hacer, o lo primero que tuve que hacer antes de sentarme a escribir, era averiguar qué se conoce, o digamos qué es turismo de naturaleza, cerrar ese tema, saber si voy a hablar del turismo de naturaleza en alguna región específica de Colombia, del departamento, de Medellín, de la ciudad en la que yo vivo, o de un sector de esa ciudad. ¿Cómo se articula entonces esa oferta turística acá? ¿Quién ha hablado sobre el tema? ¿Qué tipo de actividades se realizan? Y digamos, cuando ya he elaborado todas esas preguntas, entonces empiezo a buscar esa información que responde a esas preguntas. Entonces, si quiero saber sobre la oferta, debo dirigirme a quienes diseñan esa oferta turística. Si quiero saber, digamos, cómo se entienden los temas ambientales en el turismo, pues entonces me puedo dirigir a quienes conocen, a sociedades, a organizaciones que se dedican a cuidar, por ejemplo, la fauna y la flora, remitirme a bibliografía y a datos estadísticos que recopilen información que esté relacionada entonces con el tema que estoy investigando. Entonces, les decía la importancia entonces de hacerle preguntas al tema. Cuidado que al final entonces de esta sesión vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con el informe escrito, para que vayan teniendo muy en cuenta los pasos. Bueno, entonces esa investigación, como les decía, puede estar en muchas partes.
Y no es que nosotros abramos un libro y en ese libro nos digan, hola, soy la investigación que estabas buscando, extrae la información de acá. No, nos toca hacer unas búsquedas y pues poner nuestro sentido común a funcionar cuando estamos realizando las búsquedas, y una muy buena forma de hacerlo es delimitando muy bien ese tema que se está planteando. Entonces, lo primero es buscar la bibliografía en las fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? Ya las hemos mencionado también, pero se las voy a recordar. En Internet, sobre todo en aquellos sitios que están autorizados pues para soportar, digamos, como información seria. No traten de no buscar en los sitios donde, por ejemplo, hablan como de tareas fáciles o de cosas por el estilo, porque generalmente resultan ser el copia y pegue de otras partes. Entonces, mucho cuidado con las búsquedas en Internet, ojalá en los sitios oficiales, en las fuentes primarias donde se genera y donde se produce esa información. En las bibliotecas, ya muchas de las bibliotecas también son virtuales o ponen a su disposición los catálogos virtuales. En los diferentes municipios, entonces es fácil acceder a esta información gracias, digamos, a que la nube permite entonces a que la Internet permite que haya esa posibilidad de que los archivos se vuelvan digitales. También les decía que otra fuente de información son las personas, y lo han hecho ustedes en el desarrollo de la actividad integradora. Y finalmente, pues la observación directa que ustedes hagan de aquello que están observando o de aquel tema que vayan a explicar. Bueno, tan pronto hayan hecho, digamos, esa revisión de los temas, es muy importante que ustedes realicen una prelectura de aquello que leyeron, tratando de dar respuesta a la pregunta que configuraron para la investigación. ¿Para qué? Pues para que empiecen a descartar o para que empiecen a seleccionar ese tipo de información que les va a ayudar a elaborar el informe. Entonces, esa prelectura va a ayudar a que ustedes identifiquen esos textos que sustenten la investigación. Puede que ustedes hayan hecho una búsqueda considerando que seguramente un texto les iba a aportar mucho en una parte del tema, pero cuando hicieron una revisión muy rápida de esa bibliografía se dieron cuenta que no iba a ser tanto. Entonces, la recomendación es que ustedes descarten esa información, busquen otra si es necesario y dejen solamente aquel material que necesitan. Bueno, después de leer la información, entonces, como les decía, les estaba explicando bien este proceso entonces de la clasificación de la información. Entonces podría ser que ustedes agruparan todo eso que es información científica en un lado de lo que están haciendo, en otro lado, por ejemplo, las opiniones que han entregado las personas, ¿cierto? Esas fuentes testimoniales que han consultado, y de otro las hipótesis que se vayan generando a partir entonces de la documentación y de las construcciones que ustedes hagan también de significado y para la construcción del tema. Bueno, ya terminamos entonces ahí la parte del antes. ¿Cómo me preparo para hacer un muy buen informe escrito? Cuando llega el momento de la escritura, entonces, ¿por dónde empiezo? Y pues generalmente se piensa, y además se sabe, que uno de los momentos más complicados para desarrollar un informe escrito es que nos tengamos que enfrentar a la hoja en blanco, a ver digamos, como eso resulta siendo como un monstruo ahí que tenemos que derrotar, digamos, con imaginación, con rigurosidad, digamos, la necesaria investigación que se debe hacer para desarrollar y poder explicar ese tema. Entonces, pues para hacerlo, muy importante que ustedes recuerden cómo es que se plantea una idea central y qué es lo que responde la idea central. Recuerden entonces que dice la idea central, qué es lo que voy a decir sobre el tema que voy a exponer sobre ese tema, qué voy a decir sobre el tema que escogí de investigación. Listo. Y
Luego lo que hago entonces es organizar esa información. Lo puedo hacer, digamos, a través de los marcadores gráficos que vimos hace ya varias semanas. Recuerden que veíamos los flujogramas, los mapas conceptuales, los diagramas que nos ayudan, digamos, a organizar muy bien la información y a priorizar esas otras ideas, las ideas secundarias que sustentan la idea central, para que el texto tenga la suficiente unidad, concisión, cohesión, coherencia y todos los atributos que nosotros ya hemos conocido que deben tener los textos, y que no está de más que de vez en cuando les hagan una repasada, como por ejemplo lo de la armonía y demás que les estaba enumerando. Entonces, primero, tener muy claro qué voy a decir, porque ya hice una búsqueda muy bien hecha de la información, y luego organizar esa información, que se puede hacer a través de marcadores gráficos, o pues también de acuerdo como con el estilo propio. Yo tengo mi propio estilo de trabajar, entonces yo a veces pienso cuál podría ser la idea central y ni siquiera la escribo, sino que empiezo a imaginar cuál es la idea secundaria, cuál es la que viene, armo más o menos una estructura del texto, un preborrador, y vuelvo sobre cada uno de los párrafos para poder desarrollar esa información. Y me pasa que no siempre trabajo de la misma forma. A veces sí recurro, por ejemplo, a hacer un mapa conceptual o un diagrama muy sencillo en el que pueda determinar qué es lo principal y qué, digamos, sería lo secundario, y qué cosas entonces voy a ir descartando porque de pronto el texto me va a quedar muy largo o el informe me puede quedar muy largo. Bueno, después de este punto viene entonces la organización de la información, viene entonces la redacción, y en esa redacción es importante que ustedes tengan en cuenta que esa redacción se cierra con los hallazgos de esa investigación, es decir, ¿qué concluyo? Recuerden entonces que tiene una parte de inicio en la que se plantea la inquietud o la pregunta, un cuerpo que responde a esa pregunta y un cierre que resulta ser la conclusión. Eso que da cuenta de lo que se ha planteado allí. ¿Cómo cierro el tema entonces? Y luego viene también la parte de los anexos, que es todo aquello que se usa como material de investigación, pero que no necesariamente tiene que hacer parte de ese cuerpo o de esa estructura textual, como por ejemplo algunos textos que se salen del tema, pero que lo pueden complementar si alguien tiene el interés de leer más, algunos gráficos que también podrían ir incluidos dentro del texto, pero otros pues serían complementarios. Lo mismo con las fotografías y etcétera. Lo que hacen entonces los anexos es complementar la información, no integrarla. Es diferente entonces una información integrada de una información complementada. Y finalmente, la bibliografía, es decir, citar todos y cada uno de los textos que fueron consultados para el desarrollo temático, y no solamente los textos, sino las fuentes bibliográficas que fueron consultadas para el desarrollo temático. Recuerden que si habíamos hablado de que en la bibliografía era posible consultar, por ejemplo, fuentes testimoniales como las personas, entonces aquí habría que ubicar entonces la grabación o la constancia de que se hizo esa entrevista y demás. Bueno, continuemos. Bueno, antes de hablar del artículo científico, me gustaría que plantearan sus inquietudes al respecto. Como qué dudas les genera, por ejemplo, el desarrollo de un texto informativo, que pueden aportar, digamos, adicional a todo lo que se ha dicho, a qué se enfrentan ustedes cuando están desarrollando este tipo de informes, si les ha parecido fácil, si les parece muy complejo y demás. Mientras ustedes nos van contestando sobre esa experiencia y nos van contando de esa experiencia, les voy a invitar a que veamos entonces el siguiente video.
Entonces veíamos acá, veíamos en el video cómo también hay entonces diversos tipos de informes, informes científicos, informes técnicos, informes financieros, y bueno, en este caso estábamos hablando entonces de el informe, académico, y vamos a hablar entonces ahora del informe científico. Les estaba invitando también a que hicieran la presentación de sus inquietudes, de otras cosas y demás. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿De qué se trata entonces el artículo científico? Ya tenemos definido el informe académico y conocimos que hay entonces otros tipos de informe que seguramente de los cuales seguramente vamos a tener que dar cuenta a lo largo, digamos, de la vida académica, bien sea que ustedes continúen en la universidad o pues que se desempeñen, digamos, en ciertos oficios que les exijan estar dando cuenta de algunos procesos. A diferencia entonces del tipo de informe académico o del informe técnico inclusive, se presenta el informe científico, que sí, digamos, es más riguroso, que tiene, digamos, unos sustentos que están basados en la investigación y en hallazgos, en haber hecho entonces realmente nuevos descubrimientos. ¿Qué pasa entonces? El artículo científico se basa en las investigaciones de una persona, de un científico, y pues lo que hace es publicar esas investigaciones, es decir, terminar con el proceso de la investigación. Casi que el artículo científico es esa parte en que se da a conocer a la sociedad aquello que se ha convertido en ciencia. Entonces, por eso decimos que es el resultado de una investigación y los hallazgos realizados por un investigador o por un científico. Bueno, continuemos. ¿Cuál es la estructura entonces que debe tener el artículo científico? En esta categoría nosotros también podríamos clasificar, por ejemplo, los trabajos de grado, como las tesis, que también exigen, digamos, una rigurosidad y todo lo demás en la que se dé cuenta de manera muy precisa sobre los temas que se están tratando. Entonces, o sobre el tema que se va a exponer. Entonces, lo primero que debe tener el artículo científico es un título, y ese título debe ser concreto, descriptivo y claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desde el título vamos a tener absoluta claridad de lo que está tratando ese artículo científico, de lo que está diciendo ese artículo científico, de lo que está informando desde la ciencia en nuevas investigaciones, en nuevos hallazgos. ¿Qué se les ocurre entonces que pueda ser parte, o qué temas han escuchado ustedes que puedan ser parte de artículos científicos? La estructura del artículo científico dice entonces que también se debe ubicar el autor, nombres y apellidos completos. Por acá me están diciendo, corrija por favor la definición de artículo de investigación. No entiendo esa observación. Estábamos hablando de artículo científico y hablamos de artículo académico. Bueno, el autor entonces son nombres y apellidos completos del autor, porque pues como se trata de una divulgación científica que se va a hacer sobre una investigación, entonces pues lo que se plantea es un nuevo, es también un texto de un autor o de varios autores, porque no solamente es un científico el que publica, sino varias personas. Generalmente empiezan con un resumen que da cuenta de manera muy corta sobre esos hallazgos y sobre eso que se le va a presentar al lector, que generalmente, y de acuerdo con las normas que se utilicen, si son las normas APA o demás, pues se puede hacer en español y se debe hacer al mismo tiempo en inglés, por eso también se le conoce como abstract. Bueno, entonces sería en español y en inglés. Tiene unas palabras clave
esas palabras clave tienen unos conceptos, digamos, centrales del estudio para ubicar a quienes se acerquen entonces al artículo científico. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la importancia de las abejas en la conservación del equilibrio de los ecosistemas, entonces como palabras claves se pueden incluir ecosistemas, equilibrio, abejas, nuevas investigaciones sobre abejas y demás. Entonces son palabras clave que tengan que ver con ese artículo científico del cual se está dando cuenta. Igualmente, digamos, en esa estructura del artículo científico se incluyen los reconocimientos. Es muy común que cuando se presenta una tesis, entonces haya pasado mucho tiempo, incluso pues le sucede a muchas personas que se demoran muchísimo tiempo para graduarse porque no han desarrollado muy bien el tema o porque no han, digamos, podido concluir la investigación. Entonces, hay personas que en esos procesos terminan ayudando a que esa investigación se pueda divulgar de una mejor manera, a dar luces sobre cuál camino tomar entonces cuando se está dando cuenta sobre ese texto, y generalmente esas personas o también las que contribuyeron económicamente con la formación de una persona y demás, a esas personas es a las que se le dan los agradecimientos y que, digamos, con las cuales se contó en toda la investigación científica. También entonces, miren, a diferencia del tipo de texto del informe, viene la tabla de contenidos, y en esa tabla de contenidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir la estructura básica que tiene el informe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos que se van a enunciar los diferentes apartados que componen ese trabajo, como por ejemplo la introducción, los objetivos, el objetivo principal, el marco teórico, cuáles fueron las etapas de la investigación, bueno, y todo lo demás que vamos a ir descubriendo paso a paso. Entonces, como les decía, en esa tabla de contenido vamos a poner seguramente esa primera parte, que es la introducción. Casi que, como lo decíamos, el informe académico trae, digamos, como esa estructura básica de inicio, desarrollo y final, inicio, nudo y desenlace. Pues también lo mismo ocurre con la estructura del artículo científico, aunque se trate obviamente de un texto que es más elaborado, que es mucho más riguroso y que tiene unos apartes que se deben conservar. Entonces, después de que he hecho una tabla de contenido en la que voy a dar pistas y he ubicado unas palabras claves y una introducción en las cuales voy a dar pistas al lector sobre aquello que va a leer, aquello que se va a encontrar y aquello que yo voy a divulgar desde la ciencia, entonces voy a plantear ese tema a través de la introducción. En la introducción, entonces, ¿qué hago? Explicar el problema, el propósito, la hipótesis que tengo sobre ese propósito y cuál es la metodología que utilicé para, digamos, hacer la investigación. Entonces, debe quedar muy bien planteado, así como en un texto argumentativo, por donde se empieza es por el planteamiento de la tesis. En el artículo científico lo que debe quedar muy bien planteado es aquello que nosotros llamamos un problema. El problema de investigación que esa investigación científica, valga la redundancia, está resolviendo. Lo que resuelve entonces la ciencia son problemas, y por eso, digamos, es valiosa la ciencia. La ciencia lo que hace es entrar a la sociedad a tratar de resolver enigmas, situaciones en diferentes campos. No solamente se trata de estudios entonces de las ciencias exactas que son empleados, por ejemplo, en mejorar la vida física del hombre, en mejorar la tecnología y demás, sino que también hay otros problemas que podríamos llamar
psicológicos del alma, de la convivencia social, problemas sociales y demás. Entonces todo lo que se hace con ciencia para resolver esos problemas es considerado entonces investigación científica. Los hallazgos que parten, digamos, que enseñan cosas nuevas y alternativas nuevas para resolver esos problemas. Y por eso decimos que se parte entonces de un problema, una pregunta base y digamos cómo se plantea esa pregunta base, cómo es que lo vamos a resolver, sería el propósito. Luego la hipótesis que vamos a plantear de acuerdo, digamos, como una pesquisa inicial de información. Y luego seguiría la metodología que hice o que elaboré a partir de las búsquedas, del cotejo, por ejemplo, de la información bibliográfica, de los experimentos, de los estudios que se hacen de campo, de aplicar, por ejemplo, encuestas si se trata de investigación cualitativa o de recoger, digamos, una información muy específica de ciertos sistemas de información cuando se trata de información cuantitativa. Entonces, a todo esto nos vamos a enfrentar en el momento en que leamos o en que nos acerquemos a un artículo científico, a un texto científico que está divulgando la solución a un nuevo problema de la sociedad. Y esa introducción entonces debe quedar estructurada con base en estos aspectos que he señalado acá: el planteamiento del problema que se va a hacer resolver, el propósito, digamos, de resolver ese problema, qué es lo que se busca, la hipótesis, desde qué mirada, desde qué perspectiva, suponiendo que, y finalmente la metodología que me va a poder probar si ese problema queda resuelto o no queda resuelto. Luego de la introducción vamos entonces a otra parte del artículo científico, que es el marco teórico. El marco teórico sustenta de manera teórica entonces la investigación, como su nombre lo indica. ¿Eso qué significa? Pues que nos vamos a basar, o que esa investigación está basada en hechos que son reales. Cuando hablamos de manera teórica, es decir, de lo que otros autores, por ejemplo, ya han probado, de lo que otros autores han refutado, y es necesario que la construcción de ese marco teórico incluya entonces cada una de esas concepciones. Eso que indica, digamos, que también para construir el marco teórico es necesario investigar, leer, indagar, preguntar, corroborar y demás. No solamente experimentar, sino tratar de cotejar ese tipo de información que ya se ha consultado y que entonces se va a poder, digamos, plantear de una manera ordenada en esa investigación, y va a permitir que nosotros como investigadores, por ejemplo, conozcamos los hallazgos de aquello que estamos desarrollando, si lo hacemos con la suficiente rigurosidad. Entonces, el marco teórico podríamos decir que es la manera de sustentar con base en fuentes bibliográficas igualmente y en otro tipo de investigaciones que se han hecho al respecto, que eso que se va a decir tiene una validez. Por eso es importante para este momento también el uso de una bibliografía adecuada. Y les recuerdo siempre, no importa que estén haciendo un texto científico, un resumen, una reseña o cualquier tipo de formato que se les solicite, digamos, de ahora en adelante en sus vidas académicas, bien sea en el colegio o cuando ya se presenten y pasen a la universidad, siempre den los créditos de los autores que ustedes consultan, porque, entre otras cosas, no respetar los derechos de autor es un delito. Cuando se hace de manera textual, recuerden que se debe usar o se deben usar las comillas, y cuando se parafrasea, es decir, cuando yo tomo la idea haciendo referencia a lo que otros autores han dicho, también debo dar el crédito, no importa que yo lo esté diciendo con otras palabras, pues porque finalmente soy consciente de que eso ya lo dijeron otros autores y que yo lo voy a retomar para un texto, porque digamos que eso me da luces para decir otras cosas, pero dando siempre los créditos. Es decir, reconociendo el derecho moral que tiene ese autor sobre esa idea que plasmó. Las ideas cuestan y las ideas no se elaboran de la noche a la mañana, y eso lo han podido probar ustedes que ya se han enfrentado a elaborar ciertos tipos de artículos, que saben que es tan importante también hacer una investigación, leer, que leer también requiere de tiempo, que requiere de rigurosidad, de juicio. Entonces,
por eso es que los autores hacen valer entonces sus derechos. Bueno, luego sigue la parte de la metodología, que en esta parte de la metodología lo que hace generalmente el artículo científico es explicar el diseño, ¿cierto? Cómo fue que se diseñó entonces esa forma de medir aquello que se quiere probar a partir de la investigación, la población que se estudió, el segmento poblacional o el tipo, por ejemplo, de especie o demás, los instrumentos que se emplearon. Eso quiere decir entonces si se hicieron encuestas, si se aplicaron algunas tablas que ya estaban prediseñadas y demás, para poder recoger toda la información que va a probar la investigación, y finalmente cómo fue o cómo se desarrolló ese procedimiento. Por acá me están diciendo que debemos corregir las definiciones de artículo científico, no, pero no entiendo cuál es la corrección que nos están pidiendo. Ahora vamos a devolvernos, si quieren, a la definición para que tengamos una mayor claridad. Bueno, pero ¿qué pasa con la definición? Bueno, luego viene la parte de los resultados. Presenta entonces lo que hace cuando ya se ha corroborado, cuando ya se ha medido, cuando ya se ha estudiado, pues entonces lo que empieza a hacer el investigador es probar y empezar a escribir sobre esos resultados para poder darle a conocer al mundo que ha hecho ciencia, que ha encontrado, digamos, nuevas alternativas de solucionar esos problemas que suceden entonces en la sociedad y en el entorno, y que le suceden también a los seres humanos de manera individual. Esos resultados entonces se pueden presentar por medio de tablas o por medio de gráficas específicamente, pero también se pueden presentar de manera cualitativa cuando no hay una información que sea solamente cuantitativa, o cuando incluso la investigación no amerita que se haga investigación cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia entre investigación cualitativa e investigación cualitativa, cuantitativa y cualitativa? ¿Qué es lo quali y qué es lo quanti? ¿Y por qué hablamos de eso, digamos, en el proceso de la investigación? A ver, ¿quién tiene idea de qué puede ser? Mientras continuamos entonces desarrollando el tema. Y una vez probados entonces estos resultados, viene la parte de la discusión, así se le llama ese inciso del artículo científico o del texto, que confronta entonces esa hipótesis inicial con el marco teórico, y a eso le llamamos, digamos entonces, discusión. Es poner el texto a discutir con él mismo a partir de esa hipótesis, y si esa hipótesis que se plantea sí tiene el suficiente sustento a los ojos de la teoría que se ha analizado, y desde allí se podría entonces, o es necesario más bien, plantear lo positivo y lo negativo de aquello que se está investigando, para que haya, digamos, un mayor equilibrio todavía en esa información. Acá me dice Isabela Gallego de San José de México que una es de cualidad, lo cualitativo es de cualidad, y la otra cantidad, cuantitativo es cantidad. Muy bien, Isabela, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Un investigador, por ejemplo, puede salir a investigar un fenómeno como, por ejemplo, cuántas veces o cuál es el nivel de pluviosidad que tiene un municipio, que tiene una ciudad, y para poder medirlo entonces ponen unas reglas. Bueno, seguramente no se les llamarán reglas, pero pues no pertenezco, digamos, a la disciplina y no conozco muy bien cuál sería el instrumento para medirlo. Pero bueno, van a tener una medida para saber cuánto aumenta o cuánto disminuye, por ejemplo, en un periodo de tiempo el nivel de pluviosidad entonces en una región. Pero pues también al mismo tiempo a eso le llamamos investigación cuantitativa, lo que se puede medir. Y la cualitativa es aquella que describe. Pues yo, por ejemplo, cómo voy a decir o cómo voy a medir ciertos comportamientos que obedecen más, digamos, como a ciertas predisposiciones de los seres humanos a que nos ocurran cosas. No todo es
tan medible. Entonces es tan importante la información, la investigación cuantitativa como la cualitativa. Bueno, entonces cuando ocurre o cuando pasa este momento de discusión que se confrontan la hipótesis y la teoría, entonces digamos que empieza a tener un mayor peso la investigación, porque digamos es poner a prueba eso que ha planteado el científico. Por acá dice el monitor que el nombre de ese instrumento es pluviómetro. Bueno, muchas gracias. Y la parte, ya viene la última parte entonces del informe, que es la conclusión. ¿Y qué son las conclusiones o la conclusión? Porque puede ser, generalmente se presentan varias conclusiones. Son aquellas recomendaciones y sugerencias que hace el autor de esa investigación frente a ese tema que se ha analizado, que se ha probado, que se ha medido, que se ha puesto a los ojos de una teoría y a través de una discusión, y que finalmente, digamos, ha presentado unos hallazgos que seguramente van a resolver algún problema social y que van a cerrar, digamos, entonces en unas acciones. Entonces, unas conclusiones del informe, perdón, del artículo científico podrán decir que pues conviene que no se siembren ciertos alimentos en aquellos lugares donde llueve, donde va a llover mucho, ¿cierto? Porque es que el nivel entonces que se prevé de lluvias no va a soportar, o más bien los cultivos no van a soportar entonces ese nivel de lluvias. Pero lo mismo puede ocurrir desde el punto de vista social. Entonces, por eso es que a veces hablamos de temas tan polémicos cuando, por ejemplo, un experto internacional habla sobre lo que podría ocurrir si, por ejemplo, se legalizan o se legalizan las drogas en todo el mundo. O, por ejemplo, si se retiran ciertos medicamentos, si se dejan ciertos medicamentos, si todo el mundo, por ejemplo, o si todas las chicas menores de cierta edad se vacunan contra el virus del papiloma humano, que por ejemplo es una de los asuntos científicos que llama bastante la atención, digamos, en el común de las personas. Bueno, entonces, lo último que se presenta entonces es las conclusiones, son las conclusiones, y viene ya la parte de la bibliografía, es decir, todo ese material que investigué para dar cuenta y que consulté para dar cuenta de la solución de ese problema. ¿Qué debo hacer? Entonces, una lista de esas revistas y de esos textos utilizados se puede hacer, digamos, a partir entonces de la estructura de las normas que soliciten las diferentes instituciones. Por ejemplo, lo común es que hoy se pida que todo se haga en normas APA, pero hay algunas instituciones que todavía recomiendan hacerlo a través de las normas ICONTEC y demás. Lo importante es que siempre se dé el crédito a los autores que desarrollaron entonces aquellas ideas que yo tomé de base para tratar de explicar esa hipótesis y aquello que probé, y puse a discutir con base en lo que ya era conocimiento y que finalmente se convirtió a través del análisis, del pensamiento, de la investigación, de la reflexión, de procesar datos, de hacer una lectura muy juiciosa en los 3 niveles que hemos visto, que se convierten finalmente entonces en nuevo conocimiento. Y cada una y cada uno de ustedes puede aportar, y seguramente va a estar aportando nuevo conocimiento a esta sociedad, y esperamos que así sea, que muchos de ustedes se presenten y pasen a la universidad y estén trabajando en las diferentes disciplinas que permiten entonces resolver los problemas de esta sociedad. Bueno, les voy a mostrar... bueno, se me había pasado también decirles que en la parte del cierre también pueden incluir los anexos, que son simplemente datos adicionales para comprender aún más el informe, así como lo veíamos, para comprender aún más el artículo científico, así como lo veíamos en el informe académico. Puede ser información que no haga parte del tema central del texto, pero que sí va a servir para darle mayor peso y para que quien se acerque al artículo pueda consultar otro tipo de información en caso de que quiera seguir desarrollando aquellos temas que nosotros planteamos desde la investigación. Bueno, vamos aprovechando que ya son las 3, vamos a hacer entonces la pausa para que ustedes desarrollen un ejercicio que les voy a proponer a continuación. Y es que a partir entonces de las definiciones que hicimos sobre
los informes académicos, ustedes definan un tema específico con los compañeros que están trabajando, con las profesoras y los profesores de aula que están en este momento con ustedes, y que hagan un planteamiento de cómo desarrollarían ese tema según entonces esa estructura del informe académico que presentamos hace un rato, que si quieren lo podemos repasar muy rápidamente. Bueno, entonces miren que acá tenemos las partes del informe académico. Creo que por ahí estaban hablando de que se me pasó como un la o al en una de las diapositivas. Yo no identifiqué cuál era, pero bueno, les pido excusas por eso y tengo que, ahorita la identificamos y muchas gracias. Siempre que eso ocurra, entonces está muy bien que nos digan, vamos a corregirlo. Entonces, acá está la estructura básica del informe académico. Perdón, del informe, bueno, escrito o académico. Entonces sería tener una pregunta formulada, una respuesta al interrogante y una conclusión. ¿Con qué partes? Entonces voy a ir considerando el antes. ¿Cómo harían entonces ustedes el antes? Es decir, cómo especificar ese tema, qué preguntas le harían al tema, escriban esas preguntas que ustedes le harían al tema, escojan un tema y segmentenlo muy bien, qué bibliografía utilizarían, dónde lo consultarían, cómo clasificarían la información y pues qué idea central se les ocurre podría tener ese tema. Bueno, los dejo entonces, pueden usar por ejemplo como ejercicio el tema que están trabajando para la actividad integradora, es muy válido, ustedes hicieron ya un ejercicio parecido muy al comienzo entonces de este curso. Nos vemos entonces en 10, 15 minutos para que presenten la propuesta del ejercicio que vamos a desarrollar. Me gustaría leer a todas las instituciones educativas hoy, aquellas que a veces muy tímidamente participan y pues obviamente las que también siempre lo hacen, que pues contribuyen a que este curso sea muy dinámico. Nos vemos entonces en 10 minutos. Les había planteado un ejercicio durante el descanso para que ustedes identificaran un tema, una temática específica, escogieran, digamos, o plantearan, digamos, alrededor de ese tema algunos de los apartes previos a la elaboración de un discurso escrito, pero bueno, hoy andan muy callados, entonces vamos a cerrar con un ejemplo de cómo más o menos elaborar un texto académico que puede estar, digamos, entre tener algunas características del artículo científico, pero es en general un texto académico, un informe académico. Entonces, como bien se los decía, se parte de una introducción, que ustedes la ven acá, perdón, de una presentación, de una carátula en la que se especifican quiénes son los integrantes del trabajo y cuándo se realiza. Luego se presenta, digamos, como el título del trabajo, se hace un resumen en español y se hace un resumen en inglés que se le conoce como abstract. Es decir, esta misma información que aparece acá, también entonces se redacta en esta parte muy corta para que digamos quienes se acerquen, como el inglés pues a veces resulta un idioma como más universal para las investigaciones, pues puedan tener idea de qué se está hablando. Luego viene la parte de la introducción, acá se pegó por el formato de la plataforma. Entonces empieza, digamos, como con un contexto, cómo se desarrolla este asunto y qué es lo que busca la investigación. Luego se desarrolla la metodología, en qué se apoya o cómo se investigó el tema, cómo se va a investigar, cuáles son las fuentes de medición de esa información. Luego se hace el marco teórico que les decía constituye todo lo que tiene que ver con lo que otros autores han investigado sobre el tema para poder probar la hipótesis que se tiene. Entonces acá hay varias citas de autores. Observen, por ejemplo, que hay comillas, que hay unas citas un poco más grandes, que se relaciona entonces, se relacionan apellidos del autor, fecha, la página exacta de la publicación, igualmente en esta otra cita, acá hay otra cita, todo lo que se refiere a otros autores entonces se debe citar. Este es el marco teórico.
Y luego viene, bueno, no ha cargado el resto como de la información. Bueno, ahora sí. Como les decía, compuesto de innumerables, entonces bibliografías. Luego viene el análisis de los datos. Se plantean entonces acá, digamos, los elementos para hacer esos análisis de datos con base en la información recabada y la información que se presenta y los diferentes métodos de búsqueda también de esa información. Miren que algunos gráficos se dejan incluidos en el informe. Se presentan pues diferentes recursos. Acá se está haciendo el planteamiento entonces de todo el problema. Esa sería como la parte del desarrollo del trabajo. Y viene la parte de las conclusiones. Entonces esta es una conclusión, hay otra conclusión, más conclusiones. Y finalmente viene la parte de la bibliografía. Entonces la bibliografía se ordena según el autor, si es institucional, en orden alfabético, por apellido también. Se pone el año cuando se trata de normas APA, el título de la publicación y el nombre de la editorial y el lugar donde se realiza la publicación para el caso de los libros. San José de Costa Rica, acá está el editor, en el caso de publicaciones electrónicas y demás. Bueno, básicamente entonces así se desarrolla un artículo, un informe académico que se acerca también un poco como en algunas características al artículo científico. Entonces llegamos aquí al final de esta sesión. Nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden también traer nos cuentan cómo van con sus actividades integradoras, si ya las entregaron, si están en ese proceso, cómo cierra todo, cómo se han sentido con el curso. Traigan sus inquietudes porque ya estamos, digamos, cerrando también estas etapas. Entonces es muy importante que dejemos como claras cuáles son las dudas que ustedes tienen, qué temas podríamos reforzar y demás, y pues dar como unas pistas para que ustedes también puedan hacerlo a través de ese trabajo autónomo que están desarrollando en la plataforma. Nos vemos entonces, muchas gracias por su atención como siempre y hasta la próxima, chao.